Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. TikTok sigue siendo noticia en el ámbito internacional. Mónica, bienvenida. Y se ha vuelto noticia porque en las últimas horas se conoció una decisión trascendental por parte de la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, de la que hacen parte 27 países. Así es, José. Buenas noches a todos nuestros usuarios de Caracol Ahora. Resulta que está prohibida ya por disposición, como usted bien lo dice, por la Comisión Europea, la aplicación de TikTok en todos los dispositivos de sus empleados. Estamos más o menos esto, digamos que en manera sencilla, es que si usted la tenía instalada en su celular y usted era empleado de la Comisión, y sobre todo si estamos hablando de celulares oficiales, pues le tocó borrar la aplicación por orden de la Comisión Europea. Las razones, José, hay de todo. Digamos que la principal, y es la que se ha dado a conocer a medios, es un tema de espionaje que además le sigue un poco, digamos que el hilo a lo que ya había hecho Estados Unidos, porque en Estados Unidos también, en varios de los estados se ha prohibido el uso de esta aplicación. Sí, señor. Y les puso también a todos los funcionarios de la Comisión Europea y los que hacen parte o esos comisiones, como así se les dice, a los países que pertenecen a esta Comisión Europea, hasta el 15 de marzo. O sea, ustedes tienen, o sea, las personas, los europeos tienen hasta el 15 de marzo plazo para desactivar, ya sea de su celular personal o también de su celular, pues, del trabajo, la aplicación de TikTok. Pues imagínese, el tema ya ha generado mucho debate, José, porque pues estamos hablando de razones de espionaje, razones también de que no es una aplicación segura y de que podría haber filtración de información. Pero para conocer detalles, porque las preguntas, yo sé que usted también tiene muchas preguntas, ¿por qué se da esta razón? Pues vamos a verlos ya en pantalla. Le damos la bienvenida a Sandra Cristancho, ya es experta en seguridad informática de la Universidad EAN, y también a Maximiliano Cantis, experto en tecnología y en ciberseguridad. Bienvenidos, y yo quiero arrancar con Sandra preguntándole por cuál puede ser el contexto y cómo le explicamos a nuestros usuarios de Caracol Ahora de una decisión tan trascendental. Bueno, muy buenas noches. Considero que hay tres razones muy importantes y una es el cumplimiento de la ley. Como ustedes saben, la Comisión Europea tiene el DSA, que es la ley de servicios digitales, las leyes de protección de datos, que también nos dan un lineamiento para tomar estas decisiones. El tema de la autonomía, los países, las organizaciones son libres de tomar estas acciones para protegerse, y el tema de la protección. O sea, abro comillas, se habla de temas de ciberseguridad. Entonces, las organizaciones pueden tomar estas acciones para proteger sus datos, para proteger sus datos personales y sus datos organizacionales. Entonces, creo que este contexto es muy amplio y se puede llevar a todo lo que ustedes han dicho hasta ahora. El tema de también abro comillas, seguridad nacional, o sea, temas de espionaje, no sabemos, pero considero que el contexto legal y autónomo que tienen países y organizaciones es lo más importante para analizar. Maximiliano, yo acá mirando mi celular, y yo creo que eso es importante, y es una pregunta que se hacen ahorita las personas que están con nosotros. Y es, digamos, yo tengo aquí instalado en mi celular TikTok. ¿Cómo pueden acceder a mis datos, a mi información, yo teniendo pues esta aplicación instalada? ¿Por qué se vuelve uno tan vulnerable? Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. A ver, lo que diría en primer lugar, para empezar a responder la pregunta, es, una cosa es lo que nosotros hacemos con las redes sociales y otra cosa es lo que las redes sociales hacen con nosotros. Esto es algo que cada vez está más claro. Nosotros usamos las redes sociales para tener contacto con amigos, para tener relaciones laborales también, profesionales, pero las redes sociales, y esto no solamente TikTok, utilizan información nuestra para venderla a terceros, para hacer en definitiva publicidad. Eso es algo que en general está claro. Ahora bien, ¿cómo consigue información de tu celular? Bueno, el hecho de estar instalada en tu celular implica que tenga acceso, por ejemplo, al tipo de dispositivo que estás utilizando, ¿sí? Si es de una marca o es de otra, si estás utilizando un sistema operativo o estás utilizando otro. Eso, desde el punto de vista de ciberseguridad, es una información muy sensible y delicada, porque los sistemas y los teléfonos, diferentes sistemas y diferentes teléfonos, tienen vulnerabilidades que permitirían potencialmente a un tercero acceder al celular. Bueno, y a partir de ahí
se pueden pensar muchas cosas. Pero el tema de fondo también acá, y lo dejo acá como planteado, es por qué TikTok no y por qué otras herramientas sí. Y acá entra un tema también político que hay de fondo, y es que la dueña, ¿sí? El dueño de esta empresa es una empresa china. Y hay muchos empleados, obviamente chinos, y mucha de la información que recolecta TikTok está en China. Entonces acá empieza a haber todo un juego político de fondo que excede el tema de ciberseguridad y tiene que ver con la privacidad bueno, y temas políticos, ¿no? Definitivamente, creo que ese es uno de los puntos clave, Maximiliano, pero el otro también y de las preguntas que se hace uno es que estamos hablando de una aplicación que hoy por hoy podríamos decir que es de las más utilizadas y las de mayor crecimiento en usuarios en el mundo. Estamos hablando casi de 1.000 millones de usuarios y pues la más descargada en 2022. Una de los focos también de todos ustedes, los expertos en ciberseguridad, tiene que ver un poco también con el algoritmo. ¿Qué tiene de especial ese algoritmo de TikTok que además le ha puesto un poco en el ojo de quienes conocen del tema y dicen, bueno, aquí puede haber algo de manipulación, puede haber algo incluso también, como lo vemos, de temas de datos, que bueno, esto ya tiene como otra lista, pero el algoritmo en principio, ¿cómo explicarlo? Yo creo que esta pregunta se la hago a Sandra, para que arranquemos con usted, Sandra. Mire, yo creo que aquí hay algo muy importante en términos de inteligencia artificial, de machine learning, de cómo tú hablas el algoritmo, y es el tema de la emoción. O sea, nosotros como personas somos vulnerables porque en este tipo de plataformas, no solamente TikTok, o sea, nos movemos por la emoción. Entonces vemos, buscamos o publicamos lo que más nos gusta y esto nos hace vulnerables. Y como decía Maximiliano, aquí el tema fundamental es qué hacen las redes con nuestra información. Y ahí estamos supremamente expuestos desde que nos registramos, porque ¿quién de nosotros se lee los términos y condiciones donde está el acuerdo de servicio y donde muchas veces nos dicen su información puede ser utilizada para tales cosas? Entonces creo que nos trabajan desde la emoción y por eso la vulnerabilidad tan alta que tenemos. Maximiliano, yo y Mónica y Sandra, yo me estoy basando en los ejemplos y quiero traer y poner sobre la mesa el ejemplo de la Comisión Europea. Usted nos decía, Maximiliano, pues los riesgos que uno puede enfrentar al momento de tener esta aplicación en TikTok en específico, pero también es algo que es válido otras aplicaciones, porque pues bueno, hay tinte político, eso ya es otro debate. Pero al momento de uno aplicar y poniendo el caso de la Comisión Europea, es decir, si un funcionario de la Comisión Europea tiene TikTok, TikTok podría acceder a correos oficiales, fotos oficiales o material oficial, por eso es la preocupación. Desde el punto de vista de la tecnología, potencialmente, claro que sí, pero por una sencilla razón, ya está en el teléfono, ¿sí? Pensemos una cosa, una vez que la aplicación está en el teléfono, ¿no? Hay un montón de registros que podría hacer, ¿no? Se habla, hay un sitio muy conocido donde se publicó un estudio sobre TikTok. Un ingeniero hizo lo que se llama en tecnología ingeniería reversa, ¿no? Analizó todo lo que va registrando TikTok y lo que él publicó es que realmente es una herramienta que registra muchos temas privados. Por ejemplo, podría ser la ubicación de la persona. Imaginen esto, si yo sé la ubicación de una persona en determinado día y puedo conectar esa ubicación con una manifestación política, por ejemplo, o con un evento social, automáticamente podría decir que esa persona estuvo en ese evento. Fíjense que con un celular y una aplicación estamos dando mucha información. Es lo que hoy se conoce como huella digital. Esta huella digital todo el tiempo la estamos dejando en Internet, pero lo que está de fondo acá es que no confían en TikTok, porque muchas herramientas como Facebook o como, no sé, Skype, van registrando datos sensibles como los que acabo de mencionar. El tema es la no confianza de qué van a hacer con esos datos y dónde quedan y quiénes acceden, ¿no? También.
Ocupación. No, y súmele el tinte político que lo decíamos al comienzo, pues es China y obviamente esto tiene unas implicaciones mucho más profundas. Mire, estaba leyendo, por ejemplo, en un artículo del País destacaban que ya, por ejemplo, a TikTok le habían hecho una investigación porque estuvo espiando a algunos periodistas de Forbes que también estaban haciendo una investigación justamente sobre la plataforma y han sido justamente esos antecedentes, José, que de alguna manera han puesto sobre la mira a la aplicación, por un lado en materia de seguridad, pero por el otro lado, que también es importante hablarlo, por un tema de salud mental y en el caso específico de Estados Unidos, que está abierta esa investigación por los efectos que causa en la salud mental, especialmente de los jóvenes, que pues ya lo hemos visto que son como de esos usuarios que más usan la aplicación. Ya José aquí está preocupado y me está diciendo que va a empezar a borrar todas las aplicaciones, porque aquí ya no sabe pero es uno. que uno, eso sin chiste, uno a veces es vulnerable, uno no sabe hasta qué punto puede llegar una aplicación. Y además, José, que lo estábamos hablando ahorita, la preocupación es en qué momento le estamos dando ese poder a las aplicaciones. Aparece cuando en el momento en que uno descarga la aplicación, en ese contrato que nadie lee, es ahí en ese momento en el que porque le son como estamos 15 dando... páginas y por eso la gente le dice, no, acepta y no le Es ahí en ese momento, Sandra, deberían revisarse con más lupa esas condiciones que piden que aceptemos antes de bajar la aplicación. Claro que sí, y miren que la ley de servicios digitales en la Unión Europea pues tiene todo un marco para hacer esas revisiones, o sea, para que realmente no sea como estamos revisando aquí 15 páginas, entonces uno no la lee, le da a aceptar y probablemente está abriendo la puerta, o sea, es que el celular es como la casa, entonces tú estás abriendo la puerta de tu casa para que todo el mundo entre, para que obtengan información, para que hagan trazabilidad de todo lo que tú haces y ahí está el riesgo más grande. Maximiliano, pues ya tomando el calificativo que me acaba de dar mi compañera Mónica, que ya me entró terror. Ya está pues, acá paniqueado. ¿Cómo no caer en terror también? Porque bueno, eso también es un miedo que empieza a generar la utilización de plataformas o redes sociales en todas las personas, ¿no? ¿Cómo no caer también en ese terror y en esa angustia de que si yo voy a acceder a una plataforma o una red social, no voy a estar envuelto de pronto en un espionaje o una violación de mi intimidad en materia pues, digital o móvil? Bueno, tampoco caigamos en el extremo porque la tecnología también tiene sus cosas positivas, ¿no? Estas redes sociales nos permiten estar cerca de nuestros seres queridos si vivimos lejos, nos permiten conseguir trabajo. Algunas de estas herramientas son distracciones que podrían ser buenas en un corto tiempo. Hay que pensar que nada en exceso es bueno. Es decir, nosotros siempre en Safetica decimos que esto del oversharing en inglés, que sería como la sobreexposición, esto de compartir absolutamente todo lo que hacemos, con quién estamos, qué estamos comiendo, dónde nos fuimos de vacaciones, esa compulsión a contarlo todo en redes sociales, podríamos manejarlo, podríamos limitarlo un poco y gracias a estas entrevistas y a esto que hacen los medios, entender cuáles son las aplicaciones que no son tan amigables con la privacidad y entender que estar en Internet es resignar un aspecto justamente de nuestra privacidad. Si entendemos eso, bueno, vamos a tomar mejores decisiones. Y ahí, Maximiliano, la primera pregunta es porque ya entremos a hablar estamos hablando de la Comisión Europea, pero hablemos ya, digamos, del ciudadano de a pie, del ciudadano común, como nosotros que utilizamos estas aplicaciones. ¿Cómo protegemos nuestra información en la red? ¿Cómo podemos tomar como estos pasos o estas acciones claves para protegernos y para evitar, como lo decía José, que termine esta información privada siendo utilizada, porque lo hemos visto en Colombia muy seguido, el tema de la extorsión, de la ciberextorsión y todos estos delitos? ¿Cuáles son esos pasos que, mejor dicho, tenemos que hacer sí o sí para evitar caer, digamos, que en la trampa de los ciberdelincuentes? Arrancamos por Maximiliano y luego vamos de nuevo con Sandra. Por ejemplo, lo que decía recién, vamos a ejemplos concretos, ¿no? Porque a veces dar tips así muy genéricos no se visualizan. Un ejemplo muy claro es ¿vieron esas madres o padres que suben una foto de su hijo con el uniforme del colegio? Parece algo inocente porque es la foto de un hijo, ¿sí? Que la sube a Facebook, por ejemplo. Bueno, pero subirla con el uniforme del colegio es estar dando una información muy delicada, que es a qué colegio va nuestro hijo. Y a veces esas fotos quedan públicas o por un like se empiezan a compartir
Y han habido casos en donde a partir de esta información se van haciendo un seguimiento de las potenciales víctimas para después engañarlas, extorsionarlas o de repente estafarlas con algún tipo de fraude. Entonces, tener ese tipo de conciencia de qué tan privado es lo que estamos compartiendo. Ese sería como un ejemplo muy concreto que daría, porque esto puede pasar en cualquier red social. Que además, José, nos saltamos, yo creo que muchos ese tip básico, porque esta intención en este mundo de las redes sociales de querer publicarlo todo casi al instante, pues nos hace obviar La algo ubicación en donde estoy viajando, pues mira lo que pasó en el caso de Marcelo Pecci. La ubicación para poder los sicarios poder asesinar a este fiscal anticorrupción fue porque hubo una trazabilidad de las fotos, de todo lo que él subía en medio de su matrimonio. Hasta familiares. esas instancias uno puede llegar revelando cada una la información. Sí, Maximiliano. Ojo, ojo, discúlpame que te interrumpa, pero ojo que a veces mismo los servicios de inteligencia y la policía utilizan estos metadatos. Recién hablabas de un metadato, que es la información que tiene una foto, de dónde fue sacada, en qué lugar. También desde el lado de la seguridad se utiliza esta información para poder atrapar también a delincuentes. Entonces, eh, digamos, tiene diferentes caras, pero como usuario final sí hay que tomar cada vez más conciencia de que cuando uno comparte algo, comparte mucho más que eso que piensa que comparte. Sandra, ¿qué otra recomendación sería clave? O más bien, no sé si en términos de recomendación o de error que cometemos comúnmente y que de alguna manera nos hace más vulnerables en la red. Yo creo que la inmediatez para todo lo que hacemos. Entonces, cuando instalamos las aplicaciones en nuestro celular, la aplicación me pregunta si yo le voy a dar todos los permisos. Entonces, nosotros no nos detenemos a revisar eso, sino le damos a aceptar, instalar, aceptar, hasta que la tenemos rápidamente en nuestro dispositivo. Ese es un error muy grande. Entonces, debemos verificar por qué una aplicación tiene que tener mi ubicación, si esa aplicación la estoy utilizando para mirar fotos o para revisar noticias. Entonces creo que eso es algo muy importante. Y otra cosa, como lo dice Maximiliano, la sobreexposición. O sea, la trazabilidad que nos pueden hacer con ingeniería social es algo que nosotros no medimos y que ustedes ya lo ven todo el tiempo. El tema de estar publicando el minuto a minuto, segundo a segundo de nuestra vida es el tema, es el error más grande que podemos cometer en temas de seguridad. Sandra, Mónica, a mí algo se me quedó de Maximiliano y es cuando él mencionaba que es importante ese tipo de espacios, porque, pues bueno, los avances tecnológicos, la utilización de las redes sociales, para muchos hasta ahora es nuevo y mucha gente hasta ahora está empezando a acceder a este tipo de cosas. Pero mire que acá en Caracol ahora hablábamos del caso de Nicola Bulley, de toda la injerencia que tuvo TikTok en este caso y la manipulación que pudo haber en una investigación en este caso. Hablábamos ayer también del tema de la familia González, que demandaron a Google por haber transmitido. Y también vemos deficiencias en toda la materia legislativa, jurídica, no solamente en nuestro país, sino también en potencias como es en el caso de los Estados Unidos, que hasta ahora están tratando de resolver esa disyuntiva o esa preocupación, como es el caso de los González. ¿Cómo podemos hablar de ese tema, Maximiliano? Porque eso también es algo nuevo y por eso todos caemos en esos errores. Exacto, José, y entre quienes piden regulación, otros prohibición, y en la regulación yo sí creo que nos hemos quedado como muy rezagados todavía. La tecnología avanza, pero la regulación se queda. Sí, ¿qué opina Maximiliano? A ver, yo soy director de operaciones de una firma checa que se llama Safetica y trabajamos todo el tema de privacidad. Y en Colombia hay legislación interesante, por ejemplo, la ley 1581, que ustedes deben conocer, que tiene que ver con esto de la ley de protección de datos. Y también hay una entidad como la SIC que se encarga de hacer el seguimiento de que las empresas y entidades de gobierno tengan implementada lo que se llama una política de ciberseguridad. La política de ciberseguridad, lo que, entre muchas cosas que establece, define cómo se van a proteger los datos sensibles de los ciudadanos colombianos. Entonces, ¿a qué me refiero? A una cédula, al número de una cédula, a datos financieros, a una historia clínica. Ustedes saben qué importante es proteger las historias clínicas de las EPS, de las clínicas, de los hospitales, porque la información que hay en las historias clínicas es información muy rica para que los delincuentes cometan diferentes tipos de estafas. Entonces, la recomendación acá es, la ley está,
hay controles. A las empresas les recomendamos justamente detectar cuáles son esos datos sensibles que manejan de los ciudadanos colombianos y aplicar herramientas para evitar que esa información salga de la compañía. Es un gran desafío que hay en el mundo, ¿no? En general, y bueno, hablando puntualmente de Colombia, conectándolo con el tema de regulaciones, diría eso. Claro, definitivamente es una. Ahí hemos dado pasos, dice Maximiliano, que en Colombia es interesante el tema, pero es finalmente un problema mundial, ¿no? Que se debería abordar también. ¿Qué ha No pasado sé con las si. plataformas de transporte? Bueno, sí, acá Es sí que nos hemos son quedado, varios los debates con que hay ese sobre tema el sí que tema. nos hemos quedado cortos. Pero bueno, hay otro tema clave y tiene que ver un poco, y ustedes que son los expertos nos ilustrarán mejor, y es también cómo ha crecido el tema justamente de la ciberdelincuencia, porque a raíz de todo este movimiento de contenido y de información y de los errores que ya decíamos que estamos cometiendo cuando usamos las redes, pues ya ahora digamos que el ciberdelito, el robo de cuentas, el robo también de información, pues ha venido creciendo. No más este año, lo decía José también, ya hemos tenido casos importantes, por ejemplo, en todo el sistema de salud, de estos hackeos que se han hecho. ¿Qué tan grave puede ser el panorama, digamos, a lo que pueda venir de aquí en adelante? Porque lo que vemos es que son hackers especializados, donde que de alguna manera se basan o lo logran gracias a esos errores que cometemos, y luego, pues a raíz de eso no pasa nada, porque son muy difíciles de rastrear. ¿Cómo funciona el tema ya de los ciberdelitos, Sandra, y qué tan cortos nos estamos quedando para poder contrarrestar este problemón, ¿no? Pues que ya enfrentamos Y en más las que grandes también empresas y vienen gobiernos? elecciones y eso también se presta para, Sí. pues, Miren, yo creo que en el tema de los ciberdelincuentes y los incidentes cibernéticos, pues debemos actuar en varias vías. Uno es la protección de las organizaciones, de uno como persona. En nuestra universidad tenemos un proyecto muy importante, Hackers Wanted, que tiene como lema la ciberseguridad es compromiso de todos. O sea, eso no es de los técnicos, no es de los ingenieros, eso es de cada uno de nosotros. Entonces, primero tenemos que formarnos, tenemos que capacitar a nuestros estudiantes en la universidad, hacemos ataques controlados para mirar qué resulta, qué acciones debemos tomar, cómo debemos actuar. Y lo segundo que es fundamental es que debemos aplicar todas esas políticas, procedimientos, procesos que nos permitan establecer cuál es el apetito de riesgo de la organización, o sea, hasta dónde me puedo comprometer y muy, muy importante establecer cómo voy a actuar, porque es que en esos ataques todos aprendemos de todos. El tema aquí no es ser atacado, el tema es tener un ataque exitoso. Ese es el tema. Y lo que hacemos con toda esta política de ciberseguridad, con todas estas leyes, con los procesos internos en las personas, en las organizaciones, es atrasar o disminuir ese impacto de ese riesgo. Entonces creo que el tema de la capacitación y la aplicación de unos procesos claros, sistemáticos y seguros, pues nos va a ayudar a que ese panorama sea mejor. Así es, yo creo que el tema de capacitarnos es clave a nivel individual y a nivel también, José, como lo dice Sandra, a nivel también y también de con el tema que compañías, ¿no? tratamos acá, y es el tema de que los viejitos, también la gente de la La tercera gente edad o de adultos pronto los mayores. más adultos hasta ahora están entrando en este mundo y desconocen todo este tipo de Aunque yo sí le recomendaciones, confieso, todos estos José, tipos de riesgos. y yo creo que Maximiliano y Sandra también, que incluso los más jóvenes, porque esa justo me da pie Sí. para la siguiente pregunta, pues hemos caído en la trampa. Y una de las preguntas más comunes que nos hace el Maximiliano tiene que ver con las cuentas, por ejemplo, de las redes sociales que se hackean, que les roban y que terminan en manos o casi que secuestradas, porque ahora ese es el término, ¿no? Cuentas secuestradas que además piden recompensa, piden de todo. ¿Cuáles son esos errores que cometemos, sobre todo en el caso puntual de las redes sociales, que nos terminan robando y que luego nos piden, lo que digo, hasta recompensa para recuperarlas? ¿Saben cuál es la contraseña más utilizada o está dentro de las dos o tres más utilizadas? Es Uno, uno, dos, dos, tres, tres. cuatro. 5. ¿Sí? Entonces, entonces, esto sigue pasando. Hay un estudio que se hace todos los años para justamente revisar esto y pareciera ser que no hay conciencia. Entonces, primero, la contraseña es como la llave de nuestra casa, ¿no? Es decir, es el acceso a todo nuestro valor digital.
y cada vez tiene más peso. Por eso se pagan rescates por las cuentas robadas, porque hoy la gente factura justamente en el mundo digital. Eh, Ese sería la principal recomendación básica, le diría, pero que vale la pena resaltarla. Y la segunda es agregarle a toda la autenticación. La autenticación es decirle al sistema que yo soy el usuario que digo ser, ¿no? Pongo mi usuario y le pongo la contraseña. Entonces el sistema me dice, ah, sí, la contraseña está bien, pase, no sé, en mi caso Maximiliano. Ahora, si nosotros además de esto le decimos al sistema que nos pida un mensaje de texto, un número que nos llega por mensaje de texto, ahí aumentamos la posibilidad de que nos roben la cuenta, porque por más que nos consigan nuestro 1, 2, 3, 4, 5 de contraseña que usamos, vamos a decir que estamos dentro de esos usuarios, necesitarían mi teléfono al cual llega el SMS para poder acceder. Entonces, la otra recomendación es utilizar lo que se denominan los dobles factores de autenticación. Usar dos factores de autenticación, la contraseña y el celular. Y eso todas las redes sociales lo tienen disponible. Definitivamente, pasos Yo lo utilizo. sencillos y la doble autenticación, pero también hay que tener cuidado porque muchos digamos, a raíz de la doble autenticación ahora empiezan a llegar muchos mensajes falsos, también Exacto. tipo WhatsApp, sí, sí, que lo hemos visto de, venga, le cerramos su cuenta, autentíquela acá o dele clic acá. Me acaba de llegar un para mensaje de sí, texto que esa hora se volvió. coincidencialmente. Ajá. Acabo de hacer una compra por una plataforma y yo no tengo primero ese banco, pues no he hecho ninguna compra. Y a veces la gente dice, marque espiche aquí para decir que no fue usted. Y cuando uno espicha ahí, Se fue acceden toda al la celular. información. Se fue toda la información. Maximiliano nos iba a decir algo. No, no, exactamente, porque esto nos lleva al otro tipo de ataque muy conocido, además lo que mencionábamos bien, Sandra, que son los ataques de phishing, ¿no? Phishing. Phishing, smishing, si llega por SMS es smishing, si llega por mensaje, por email es phishing, pero bueno, para que la gente entienda, es suplantación de identidad. Alguien te manda un correo y se hace pasar por un banco, se hace pasar por una entidad de gobierno, se hace pasar por una red social. Si te llega un mensaje así, esto es recomendación básica, no hagan clic, llamen al banco, ingresen ustedes mismos a la red social, porque en general esa forma de comunicación es más del delincuente, de alguien que quiere ingresar a nuestras redes sociales o conseguir nuestro número de cuenta bancaria que realmente una entidad que se maneja de esa manera. Y no caer en las rifas, ¿no? Porque también a veces le dicen a uno que O se los ganó bonos que millones nadie se esperaba, de plata sí, y hasta los un carro regalos. y dice, bueno, no me inscribí en ninguna, pero me lo gané. Una pregunta antes de terminar, Sandra, y tiene que ver que lo hablábamos justo esta mañana en Consejo de Redacción y tiene que ver con otra modalidad que ellos se puede llamar hasta ciberespionaje, no sé, ustedes son los expertos, que tiene que ver con las cámaras de seguridad. Creo que las cámaras de seguridad se han vuelto este mecanismo como para estar a través de una aplicación del celular, poder monitorear un poco lo que está pasando o en la casa o con los niños y demás. Uno de los casos también más comunes, y lo hemos escuchado también aquí en la redacción de noticias, es que ahora también los ciberdelincuentes pueden acceder a esas cámaras y de alguna manera sacar información de esas cámaras, que hemos tenido también casos importantes de personas famosas también que les roban esa información que es privada. En el caso, por ejemplo, de las cámaras de seguridad, y quiero hacer la pregunta porque sí nos ha llegado mucho en nuestros comentarios a nuestras plataformas, ¿qué hacer también? ¿Cuáles son esos errores que estamos cometiendo para quienes utilizan de estos sistemas y cómo protegernos? Sandra. Aquí el tema es que la cámara tiene una dirección que se llama dirección IP. Perdón el término técnico, pero es como la dirección de nuestra casa. Entonces, si nosotros no configuramos esas cámaras con la seguridad debida, pues podemos ser muy vulnerables y atacados por ahí, conseguir información, inclusive información muy privada, muy personal, imágenes. Entonces, esto se minimiza el riesgo utilizando los esquemas de seguridad, la configuración adecuada. ¿Qué hemos visto? Que nos da jartera o pereza, porque cuando uno ya lo ponen a lo que decía Maximiliano, doble factor, entonces uno tiene que dar la contraseña y dar el número que llega al celular o que llega al correo. Eso ya dice uno, no, y qué harto, ¿cómo es de harto entrar allá? Pero nos están protegiendo. Entonces, esa pereza o esa jartera nos hace cometer errores que definitivamente nos vuelven muy vulnerables. Entonces, lo que yo les recomiendo es que configuren sus cámaras de una manera adecuada con esa seguridad de doble factor, inclusive de doble factor y una
una autenticación adicional para que no puedan ingresar personas desde dispositivos remotos a las imágenes de sus cámaras. Bueno, ahí estamos escuchando, José, recomendaciones claves. Bueno, Maximiliano, adelante. No, quería agregar algo cortito a lo que dijo Sandra ahí, para la gente, para que tenga un tip fácil. Cuando instalen una cámara en su casa, pregúntenle a la persona que la instaló si cambió la password por default que trae esa cámara. Todas las cámaras traen una password de fábrica. Entonces, sí, de admin. Claro, entonces claro, los atacantes lo que buscan es todas esas cámaras que no cambiaron esa contraseña que viene de fábrica. Y la otra recomendación, hablando de cámaras, ¿vieron las camaritas que tenemos en la PC? Bueno, hay unos elementos que es una tapita que se le puede poner, que yo la corro cuando no estoy conectado y no estoy mostrando la cámara. Taparlo permanentemente porque hay ataques que toman control de la cámara de la PC. Entonces, si nosotros lo cerramos físicamente, por más que tomen control de la cámara, no van a poder ver de este lado nada. Otro tip ahí relacionado con cámara. Aquí estamos tomando nota literalmente, ¿no, José? Porque creo que son tips importantes y pues para eso están estos espacios, para educar un poco también, educarnos todos en este tema de la tecnología, porque como decía Maximiliano, también Sandra, la tecnología ya llegó para quedarse, José. Creo que no es un tema de prohibición, hay que adaptarnos, hay que aprender y sobre todo, pues bueno, blindarnos un poquito a través de eso se llama como pedagogía digital. No sé si me estoy inventando el término acá con nuestros expertos que son los que saben, pero me bueno, gusta, gracias. me gusta. Bueno, le gusta, pero no le gusta. Pedagogía digital, así Pedagogía va a quedar de ahora en Así se adelante. quedó. Ya está la nueva sección de Caracol ahora. Pedagogía digital. No, pero mire, son recomendaciones que nos importantes sobran, para la gente. A Sandra y a Maximiliano, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo clave de Sala de Prensa sobre todos estos tips y estos consejos importantes en materia de tecnología. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes, un gusto. Moni, hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos aquí en Sala de Prensa. Gracias por continuar con nosotros. Ricardo, hoy viernes, ¿qué tiene en el radar? Saludos a todos los amigos en Sala de Prensa en Caracol Ahora. Hoy quiero hablarles de una preocupación que tienen no solamente la Fiscalía General de Colombia, sino también las autoridades estadounidenses, y tiene que ver con el futuro de la política antidrogas de Colombia, del gobierno del presidente Gustavo Petro, que desde su llegada a la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto anunció que iba a dar un giro en esa política, por supuesto dándole una mayor intención al tratamiento desde el punto de vista de la salud pública y también fijándose más en la interdicción, en la incautación de cocaína y de drogas en general, y menos en la persecución de los pequeños cultivadores de hoja de coca, a quienes el gobierno considera campesinos que son víctimas de todo el entramado criminal. El presidente Petro además dijo que en la parte superior de la pirámide los inversionistas, quienes son los dueños de la plata del narcotráfico, serían perseguidos. Él los llama los delincuentes de cuello blanco que incluso se pasean por Manhattan y por otras ciudades del mundo como Nueva York. Lo que hoy inquieta no solamente a la Fiscalía de Colombia, sino también a las autoridades de los Estados Unidos, son las bajas cifras que se han presentado en los últimos meses, no solamente en la incautación de toneladas de cocaína, sino también en materia de destrucción de laboratorios para el procesamiento de ese estupefaciente. Tengo en mis manos las más recientes cifras históricas de la Fiscalía, de la Dirección de Políticas y Estrategias, actualizadas hasta el pasado 22 de febrero, en donde se nota un frenazo evidente en la incautación de toneladas de cocaína en el país, en los últimos días, en las últimas semanas. Solamente para que vean un ejemplo, en enero de este año se habían incautado en total 20 toneladas métricas de cocaína en el país. A 22 de febrero, es decir, hace pocos días, a punto de terminar el mes, solamente se habían incautado en territorio colombiano 7 toneladas de cocaína. Esto enciende las alertas. Es la cifra más baja de los últimos casi 2 años en materia de incautación de toneladas de cocaína en Colombia. Y la otra cifra, como les decía, que hoy tiene inquietas a las autoridades, sobre todo a la Fiscalía,
es en la lucha contra los laboratorios de procesamiento de cocaína. Según este mismo documento, según estas mismas cifras, en enero de este año se habían destruido 287 laboratorios para procesar cocaína. En febrero, a 22 de febrero, es decir, hace muy pocos días y prácticamente a punto de acabar el mes, solamente habían sido destruidos 45 laboratorios para el procesamiento de este alcaloide. Eso llevó al fiscal general Francisco Barbosa a decir en las últimas horas que la lucha antidroga se hace actuando y no filosofando, y que inquieta mucho la inacción de las autoridades en el control de los estupefacientes. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, también habló sobre este tema, fue mucho más diplomático, pero dijo que en cualquier caso la erradicación tiene que ser un elemento fundamental en la política antidrogas, aunque reconoce Estados Unidos el giro que le ha querido dar el presidente Gustavo Petro a esa lucha contra los estupefacientes. Estados Unidos y los otros países, además de la Fiscalía, quedaron muy inquietos con las cifras del Ministerio de Defensa, según las cuales en enero pasado, el mes anterior, no se erradicó ni una hectárea de hoja de coca en el territorio nacional. Ricardo, gracias, y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora. Feliz noche.